Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en esta nueva emisión de Fuera de la Caja para referirnos a lo ocurrido en la primera semana de agosto que termina hoy, 9 de agosto, domingo, cosa rara, pero ahora tengo que grabar en domingo para usted. Usted lo escuchará el martes como siempre. Una semana en la que seguimos igual. Por un lado, el señor Trump dice ya se resolvió todo y el mercado le creyó otra vez y empezaron a mejorar los índices y todo. Y de pronto, pues atacaron un barco los iraníes y exigieron este sábado un plan, un pliego petitorio con un montón de cosas que pues me imagino son inaceptables para Estados Unidos. Trump dijo, mira, la verdad no importa porque no les voy a hacer caso. Eh, no queda claro otra vez en qué estamos y nuevamente empieza a moverse el petróleo al alza. Me esperé este domingo hasta la tarde para ver cómo abrían los mercados allá en Asia. No veo nada excepcional, pero yo creo que hay que estar atento toda la semana. Hay el riesgo de que efectivamente empiece a subir el precio del petróleo y los índices se compliquen, pero así hemos estado desde hace rato. Es un tema de incertidumbre asociado a esta incapacidad que tiene el señor Donald Trump de tomar un camino claro. Los que lo quieren mucho dicen que es una estrategia para distraer al enemigo y entonces lograr más cosas. Sin embargo, los resultados a la fecha no son muy, digamos, halagüeños para los objetivos del señor Trump. Específicamente, el precio del petróleo ha estado subiendo, eso implica un alza en las gasolinas, y ese es el dato más importante en Estados Unidos para las elecciones. Un galón de gasolina en Estados Unidos arriba de $4 es muy costoso para el gobierno que está en ese momento. Y por lo tanto, pues si esto continúa los siguientes menos de 3 meses, tendríamos una derrota amplia de los republicanos en la elección intermedia. Yo no creo que eso es lo que quiere Trump. Estará pensando que le da tiempo ahorita de terminar de ahorcar a los iraníes porque él tiene pues más margen que aquellos. Pero eso no está claro, ¿eh? El margen de Estados Unidos depende mucho de sus reservas estratégicas de petróleo que se han ido agotando. Le queda a lo mejor mes y medio, 2 meses de poder extraer petróleo de ahí para equilibrar el mercado. Y si no se logra que en esos mes y medio o 2 meses se resuelva de alguna manera el tema de Hormuz, entonces vamos a tener precios mucho más altos que los de hoy y entonces sí va a estar bien complicada la elección. Ya hemos platicado que es probable que los demócratas le echen una manita a Trump porque pues están jalando demasiado a la izquierda y eso para muchísimos estadounidenses no es atractivo. Para algunos sí, los que viven en ciudades, específicamente ciudades en donde hay una gran presencia de universidades, ahí el izquierdismo es la maravilla. Pero el resto del país, Estados Unidos, no le gusta eso. Y entonces, pues los demócratas pueden estar apostando equivocadamente. Eso lo vamos a saber con la elección de noviembre y ya lo analizaremos en su momento. En cualquier caso, sí es una situación compleja. En esta misma semana se logró la ratificación de Todd Blanche como el abogado general de Estados Unidos, el fiscal de ese país. Eh, Antes de eso, esto ocurrió el viernes, antes de eso, el miércoles, el señor Blanche, pero también Marco Rubio, también el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, dijeron que van con todo contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Pusieron recompensas por más de $100 millones por un grupo de personas. El más destacado de ellos eh, es el que ahora es el sucesor del Mencho en la dirección del cártel Jalisco Nueva Generación, un joven Valencia, apodado el Pelón.
$25 millones. No recuerdo que los otros antes hubieran tenido una recompensa tan alta. La más alta que recuerdo eran 15, pero puedo estar equivocado, ¿eh? En cualquier caso, es una recompensa muy elevada y fue una declaración muy agresiva de parte del gobierno estadounidense diciendo vamos con todo contra este cártel y contra todos los que le ayudan. Eso ocurrió miércoles. La semana también tomó posesión como presidenta de Perú la señora Keiko Fujimori. México pidió de inmediato un salvoconducto para una señora llamada Betsy Chávez, que fue ministra de Pedro Castillo. ¿Se acuerda usted del presidente peruano que duró un ratito, que tenía un sombrerote y que por alguna razón lo querían mucho aquí López Obrador y sus amigos y lo intentaron rescatar? Al final Pedro Castillo está en el bote allá en Perú y esta señora Betsy Chávez entiendo que se refugió en la Embajada de México, rompimos relaciones, pero pedimos salvoconducto para traernos a la señora Betsy Chávez. El gobierno de Perú eh, lo otorgó, pero envió un mensaje diciendo esto no le quita a Perú la posibilidad de juzgar a esta señora que está siendo acusada de traición a la patria y otras cosas, y en ese caso esperamos la extradición desde México. Vamos a ver qué pasa. En cualquier caso, aparentemente van a trabajar Perú y México para restablecer relaciones diplomáticas. Em, el viernes tomó posesión como presidente de Colombia el señor de la Espriella. Eh, Esta presidencia nueva es muy agresiva contra el antecesor, el señor Gustavo Petro, todo un personaje, usted lo recordará. Y parece que van a iniciar investigaciones en su contra. Estados Unidos ya tiene investigaciones contra Gustavo Petro y mucho tiene que ver con políticas parecidas a las que aplicó aquí López, como esto de abrazos no balazos. Allá hicieron una cosa parecida y esto deterioró significativamente la gobernabilidad en Colombia. Para cambiar las cosas, Del Espriella propone varias medidas agresivas en contra del crimen organizado y Estados Unidos le ofrece $1.000 millones para que arranque el proceso. No solo eso, estuvo ahí este señor Todd Blanche, que ya mencioné, el nuevo procurador o fiscal estadounidense, junto con su equipo para empezar a trabajar de inmediato. Esta es la parte que yo creo que es más importante para nosotros. Ciertamente ha habido, como dicen, un movimiento pendular de América Latina, de la izquierda a la derecha, y hay muchas explicaciones científicas de los colegas de por qué está ocurriendo esto, pero hay diferencias en dónde ocurre, ¿eh? No, no es todo lo mismo. Por ejemplo, el movimiento en el caso de Perú, incluso Ecuador, de Chile, de Argentina, son relevantes en términos de Sudamérica. En Sudamérica, la competencia ocurre entre Brasil y Estados Unidos. En Brasil habrá elecciones en octubre. Eh, He visto algunas encuestas que dicen que Lula la trae tranquila, hay que esperar a octubre. El señor Trump va a estar interesadísimo en que Lula no gane. Entonces vamos a ver qué ocurre. Pero en esa disputa es donde hay que ubicar Ecuador, Perú, Chile, Argentina. En el caso de nosotros, lo relevante es el triángulo. Si usted recuerda el mapa, hay un triángulo en el que tenemos tres esquinas, que son Colombia, Venezuela y México. Al interior de ese triángulo está toda Centroamérica y el Caribe. Entonces, si usted quiere controlar esa región, necesita esas tres esquinas. Hace un año, 2 años, esas tres esquinas estaban en manos de Gustavo Petro, de Nicolás Maduro y de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, Estados Unidos no tenía nada en esa región. En este momento tienen ya el control de Colombia con el señor Abelardo de la Espriella, que es amigo de ellos. Tienen el control de Venezuela porque están metidos ahí. La señora Delcy está tratando de ganar lo que pueda para ella, pero Estados Unidos controla buena parte de lo que pasa en Venezuela. Y entonces de las tres esquinas ya tienen dos, ya nomás le falta esta.
y que en esta misma semana hayan anunciado que van con todo contra el cártel Jalisco Nueva Generación, a mí no me parece una coincidencia, a mí me parece una señal muy clara de que quieren las tres esquinas. Eh, Esas tres esquinas, si usted las pinta en el mapita, verá que Cuba queda como un poco al lado del triángulo, ¿no? Depende de dónde ponga los vértices, pero más o menos. Nuevamente, Marco Rubio insiste, Cuba, no importa qué haga, están derrotados. Vamos a ver qué significa esto, pero me parece que en principio esta semana, además de que esté usted viendo qué pasa en los mercados financieros y en el estrecho de Hormuz y cosas por el estilo, hay que empezar a tomar más en serio esta estrategia estadounidense de limpiar este gran triángulo al que me he referido, que es en el fondo el espacio de seguridad nacional que necesita Estados Unidos en cualquier enfrentamiento que vaya a tener. Por el momento, digamos que no tienen ningún enfrentamiento que lo amenace directamente, pero sí había amenazas de Rusia y de China, de Irán, en Venezuela, en Cuba, Colombia con Petro, y las hay aquí. Ya sabe usted que aquí en México hay una presencia notable de, entre comillas, diplomáticos rusos, que en realidad son agentes, digamos, de inteligencia, una presencia todavía mucho más fuerte de parte de los agentes cubanos, y eso no es algo que a Estados Unidos le parezca aceptable. No hemos visto un movimiento directo contra ellos, pero me parece que al estar limpiando el triángulo que acabo de comentar, pues ese sería un paso siguiente. Entonces, creo que esto va a ser un elemento a considerar para las siguientes semanas, incluso para esta misma semana, estar muy, muy atento a cómo estas medidas empiezan a reflejarse en acciones que pudieran complicarnos la existencia. Recuerde usted que esta misma semana también, el miércoles, mismo miércoles, el gobierno de Estados Unidos retiró a su gente del espacio en donde revisan los aguacates para permitir la exportación desde Michoacán. Los retiraron, aparentemente por temas de seguridad. Este joven Mario Maldonado, columnista del Universal, escribió un texto diciendo, no, no es un asunto de seguridad, sino que están metiendo aguacates que no son de los que están autorizados, lo cual también sería un tema del crimen organizado, pero no es exactamente de seguridad. Honestamente yo no lo sé. Hoy, domingo, Ronald Johnson, el embajador estadounidense, toma una foto con García Harfuch y dice, ya resolvimos el problema de seguridad con los aguacates y hoy domingo vuelven a empezar a trabajar. Qué bueno porque se pierden millones de dólares diarios eh, de los señores aguacateros si esa cosa está cerrada. Entonces, qué bueno que ya la van a abrir, pero otra vez son elementos a incluir en este triángulo que creo yo va a ser determinante para el futuro próximo. No hay mucho más para platicar, ya hablamos del tema de las audiencias la semana pasada. Y ya sabe usted mi opinión, es el intento desde el gobierno de que solo ellos puedan hablar, porque pues nada les ha salido, todo lo que han hecho lo han hecho mal, todo. Lo único que mucha gente sigue celebrando es pues, el aumento de ingresos de un cierto grupo de población como resultado del dinero que están regalando desde el gobierno y del aumento al salario mínimo. Esas dos cosas que suenan bonitas, pues no lo son porque no es infinito el dinero. El que tenía el gobierno mexicano para repartir, pues ya se lo acabaron, ya están repartiendo dinero que no tienen. Eso significa que hay que endeudarse cada mes, cada año, y esto tiene un límite. Y estamos cerca del límite, ya también platicamos de eso. Hay que esperar a ver exactamente cómo medirlo. Le insisto que yo tengo dudas de las mediciones de Hacienda, pero si usamos la deuda bruta, que es así la cantidad total que se debe, pues estamos a un año de que se les acabe el margen. Esa cifra no es la que suelen usar las agencias calificadoras, ellos usan los requerimientos financieros, pero viendo cómo se ha separado una medición de la otra, capaz que empiezan a ajustar ellos también. Entonces,
Es una cosa que no está tan clara. La otra gran cosa que era el aumento al salario mínimo ya nos está costando en términos de empleo. Eso es evidente en el caso de manufacturas. El empleo formal prácticamente no ha crecido. Les decía yo, en el último año, de junio a junio, el crecimiento es de 216,000 puestos de trabajo y el 90% de ellos ocurren en una modalidad muy extraña que sigo sin entender bien por qué la está eh, calculando así el seguro social, pero pues son personajes que no tienen un patrón, propiamente hablando, entonces pues no sabe uno bien quiénes son. Entonces no hay crecimiento en el empleo, ese aumento en el salario mínimo ya no se está reflejando en aumento en la economía informal, en el ingreso, sí lo hizo antes, ya no lo hace. Entonces yo creo que se ha confirmado mi hipótesis de hace 10 años, de que uno podía duplicar el salario mínimo de 2016 sin problema. Eso se alcanzó en 2022, mediados, un poquito más. Entonces, para 2023, el aumento al salario mínimo debió haber sido ya más o menos parejo con la inflación. Pues no, en el 23 y en el 24 le dieron otro aumentazo al salario mínimo porque era para ganar las elecciones. Eso ya empezó a pegar en las empresas, poco a poco empezaron a dejar de contratar, algunas habrán empezado a despedir, las muy grandes empresas, las que tienen más de 1,000 trabajadores, pueden aguantar, las chiquitas, las de un trabajador o menos de 5 o de 6 a 50, que son las más chicas que hay, todas ellas están perdiendo empleos y patrones, están quebrando, porque no se puede. Entonces, eso, que es lo único que algunos le celebran a este gobierno de 8 años, está fracasando. Todo lo demás también. Entonces, lo único que les queda es seguir hablando en la mañanera y mintiendo y que les crea la gente. Pero, pues, si al mismo tiempo hay personas que salen en YouTube y dicen la señora está mintiendo, y en televisión, y en radio, y en periódicos, pues se les hace difícil que se les haga caso, ¿no? Entonces, para eso quieren sus derechos de las audiencias, para callar a todos los que puedan. Vamos a ver a quienes pueden silenciar. Nosotros acá vamos a seguir haciendo lo mismo de siempre. Eh, la clave en lo que yo hago es que exista un canal para comunicarme con usted. Mientras eso pueda ocurrir en las redes que utilizo, que es YouTube y es Patreon y es Substack, y mientras tenga yo mi espacio en el financiero, ahí voy a estar platicando lo que yo veo. Si eso no le gusta al gobierno, pues es problema del gobierno, no mío. Eh, si pueden modificar las leyes para con base en eso correrme de los medios y demás, eso ya lo veremos. Mientras tanto, hay que seguir revisando esto porque, insisto, no han podido hacer nada bien. Y eso, pues puede uno engañar a la gente un rato y decir, no, mira, si estoy teniendo medicinas, las voy a poner en la farmaciotota. Bueno, ahora resulta que esa cosa está vacía y que costó 15,000 millones de pesos y se tiraron a la basura. Que voy a hacer un aeropuerto que va a funcionar, que voy a hacer una refinería, tenemos soberanía energética. Todas son mentiras, ¿no? Entonces, pues la única cosa que les queda es acallarnos y para eso quieren su derecho a las audiencias y eso, bueno, pues a lo mejor seguirá siendo tema esta semana, pero yo le insisto, el punto que necesitamos estar muy atentos es, por un lado, a nivel global, lo que pasa en los mercados financieros y para México, esta presión constante de Estados Unidos para hacerse de este triángulo Colombia, Venezuela, México, que le permite controlar todo el espacio de seguridad nacional que necesita. Entonces ya tienen dos esquinitas, van por la tercera. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.